Fuentes Arcila, docente del Departamento de Trabajo Social y también participante del comité editorial de la revista. Les presento excusas y saludos por parte de la profesora Luz Alexandra Garzón Ospina, editora de la revista, quien por razones de salud no pudo presidir el evento. Entonces, pues hoy estoy yo aquí haciendo los honores. Igualmente presento excusas de la profesora Liliana Mesías, quien se excusa por motivos laborales. Y también les presento los saludos del comité editorial de la revista, la profesora Claudia Patricia Sierra, la profesora Adriana, el profesor Edgar. Bueno, todos y todas estamos hoy aquí acompañando el evento, aunque algunas estamos de manera directa en este espacio. Como les había anunciado, hoy nos acompaña la doctora Deicia Rubla, con quien más adelante conversaremos justamente sobre los desafíos de las políticas públicas que luchan contra la pobreza, pues que no es un asunto nuevo, ¿cierto? Que es un asunto que ha acompañado el contexto contemporáneo, pero que sí es un asunto que se tensiona, que se profundiza con la pandemia, o que por lo menos muestra otros pliegues, ¿cierto? Y que pues esos otros pliegues es importante también resituarlos sin perder el contexto macro, el contexto de la discusión estructural, que en este caso tiene que ver con la pobreza. La doctora Rubla, médica y cirujana general, especialista en gerencia de la salud pública de la Universidad del Rosario, especialista en evaluación financiera, económica, social y social de proyectos de la Universidad de los Andes, doctora en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, integrante de la Dirección de Conocimiento de la Comisión de la Verdad. Como podemos avisorar, la doctora Rubla, bueno, tiene un amplio conocimiento sobre uno de los asuntos centrales en el contexto de las desigualdades, pero también centrales en el contexto de la pandemia, la salud, ¿no? Los sistemas de salud, las necesidades de atención en salud, y bueno, ahorita más adelante seguramente vamos a poder conversar un poco más de este tema. Pero antes de pasar a nuestro conversatorio, me voy a permitir presentar el dossier y las reflexiones centrales que orientaron. Yo voy a permitirme leer la línea editorial que construyeron tanto la profesora Alexandra como la profesora Liliana Mesías. Esta línea editorial que busca tejer el dossier, pero también que buscó convocar. Eran elementos que alimentaban las discusiones del contexto en trabajo social, y que en consecuencia obligaban a la revista a abrir un espacio de discusión, a abrir un espacio que permitiera dialogar con quienes estaban reflexionando, con quienes estaban también experimentando las condiciones propias del contexto, como estaba señalando. Entonces, dicho lo anterior, voy a permitirme leer la editorial, porque allí pues se presentan, como dije, los elementos clave que orientan el dossier. A lo largo de la historia, el fenómeno de la pobreza ha sido motivo de estudio de las ciencias económicas y sociales. Sin embargo, el enfoque dominante durante siglos ha sido la economía más ortodoxa, y los rezagos de su hegemonía sobre los análisis en esta materia han dejado su impronta principalmente entre aquellos quienes toman decisiones públicas siguiendo los atributos del modelo económico capitalista. No obstante, propuestas analíticas de vanguardia han resistido esta concepción reduccionista de la pobreza, que está asociada exclusivamente a factores de renta baja y de reducido acceso a bienes materiales.
Entre ellos, el enfoque de capacidades de Amartya Sen o el concepto de pobreza relativa de Peter Townsend son dos de las aproximaciones que abren camino a una concepción multidimensional de la pobreza. Enfoque que confirma incluso el PNUD con su noción de desarrollo humano y que la entiende como el estado en el cual se limitan las opciones más fundamentales del desarrollo humano: vivir una vida larga, sana, creativa, disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo, por sí misma y el respeto de los demás. La brecha entre los discursos de la política en el papel y el papel de la política en temas de pobreza es profunda. Difícilmente hoy en día se niega la necesidad de entender la pobreza desde visiones multicomprensivas. Sin embargo, en la praxis e implementación de la política pública, la materialización de tales visiones es difusa y al mismo tiempo se hacen más claras las consecuencias sobre los sectores, algunos ya tradicionales y otros emergentes, que enfrentan amplias vulnerabilidades, obviamente asociadas a la pobreza, la desigualdad y la inequidad. Esta situación se agrava cuando, por alteraciones súbitas, se modifica de forma abrupta el curso de las necesidades planetarias, ¿no? El cambio climático que hoy tenemos que experimentar en cualquier contexto. Los efectos pandémicos producto del virus COVID-19 han deteriorado los diversos sistemas de la vida social. Podríamos decir que también han generado otros tejidos, pero de alguna forma nos enfrentamos a la crisis planetaria que profundiza las desigualdades y las necesidades primarias de una sociedad que se erige históricamente sobre brechas de pobreza, desigualdad y desventaja social. Estas brechas de desigualdad, que ya podríamos decir exacerbadas por la pandemia, repercuten de manera diferencial en los sectores poblacionales en condición de vulnerabilidad histórica, que además crecen día a día. Su distribución mundial tiene además repercusiones desiguales, justamente dadas las brechas preexistentes que tienen regiones y países. En su reciente informe denominado Panorama Social en América Latina, la CEPAL advierte sobre las grandes incertidumbres que se avecinan para la región y sugiere la necesidad de repensar la recuperación del entramado socioeconómico desde un fortalecimiento del estado de bienestar que parecía ya mandado a recoger. Y aunque señala que para América Latina, en los años previos a la pandemia, se vio una ralentización de indicadores como la disminución de la pobreza y la pobreza extrema, el PIB y el coeficiente de Gini, las cifras que reportan tras el advenimiento de la pandemia son alarmantes. En 2020 se proyecta que la tasa de pobreza extrema se situaría en un 12,5% y la tasa de pobreza alcanzaría el 33,7%. Ello supondría que el total de personas pobres ascendería a 209 millones a finales de ese año. 22 millones de personas más que en el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontrarían en situación de pobreza extrema, es decir, 8 millones más que el año inmediatamente anterior. La coyuntura, que no pareciera tan coyuntura, que pareciera más bien una estructura, alerta sobre la urgencia de reflexiones rigurosas acerca de los daños colaterales, las formas de resistencia sociocomunitarias y las ventanas de oportunidad política, técnica y profesional que va dejando a su paso la pandemia, tanto en el tejido social con mayores vulnerabilidades, como sobre las respuestas públicas y académicas ofrecidas ante una amalgama de históricas y nuevas necesidades.
Dichas necesidades se han convertido en hitos dentro de los derroteros habituales de la construcción de la política pública y sobresaltan la planeación en todos los sectores. El modelo económico imperante pareciera no ser el mejor marco para la acción desde la agencia pública a la hora de abordar los problemas de pobreza, desigualdad y mucho menos de analizar estos tópicos en una coyuntura de pandemia. En este contexto podemos preguntar, ¿la radicalización de la pobreza y las resistencias colectivas surgidas en los 2 últimos años en buena parte de nuestro continente y del mundo y de nuestro país son efectos de la pandemia? ¿O están asociados a las consecuencias de un modelo económico que segmenta y polariza el acceso a los bienes públicos, al tiempo que homogeniza, criminaliza e individualiza las demandas ciudadanas? La respuesta se construye en la narrativa que se entrelaza entre los diferentes artículos que hacen parte de este número de la revista que hoy presentamos. La gran mayoría de los documentos que componen el corpus de nuestro dossier presentan y advierten que el impacto traumático de la pandemia en la pobreza no solo está asociado al efecto propio de su magnitud sin precedentes, sino que se agrava al estar acunada en el enfoque económico neoliberal y sus consecuentes maneras de influir en la decisión sobre los bienes públicos. Al mismo tiempo, varios de los y las autoras señalan que la pandemia abrió ventanas de oportunidad de acción colectiva en medio de la adversa situación. La capacidad de resistencia y agencia desde lo local y microlocal en la nueva construcción de sentido desde la investigación y la acción profesional del trabajo social avisoran logros tempranos gestados en perspectivas resilientes y éticas. Es así como, en esta imperiosa necesidad de analizar sobre la marcha las consecuencias sin precedentes que ha registrado la pandemia del COVID-19, el trabajo social y demás disciplinas de las ciencias sociales aparecen en la primera línea de respuestas concretas con la generación de conocimiento y acciones prácticas para mitigar los efectos devastadores de la pandemia en contextos neoliberales y para fortalecer la acción colectiva organizada. Los ejes temáticos que ofrece la revista son 3, y no sé, Lorena, si tú podrías ahí compartir los ejes temáticos en la pantalla para que las personas que nos están siguiendo por los canales, por las redes sociales pudieran verlos. Entonces les comentábamos, los ejes temáticos son 3. El primero, resistencias y estrategias locales. El segundo, capitalismo, acciones políticas y pandemias. El tercero, actuaciones profesionales del trabajo social. Estos ejes agrupan un riguroso repertorio de aportes académicos nacionales e internacionales que ofrecerán a los y las lectoras visiones críticas y análisis de vanguardia que sin duda serán muy sugestivos tanto para la continuación de indagaciones científicas y disciplinares como para la agencia pública y social alrededor de los temas de pobreza, políticas públicas y acción colectiva. A partir del hilo conductor que precede este párrafo que acabo de leer, los artículos trabajo territorial y micropolítica en la pandemia entre inmunidad y comunidad y pobreza, punitivismo y control, rumbos de la asistencia social en Brasil en el contexto de la crisis, dan cuenta de las resistencias y estrategias locales entendidas como las voces y acciones concretas de carácter político, dado su impacto en los procesos de transformación y redistribución de poder en un espacio y tiempos definidos. El primero de ellos, en efecto, ofrece una reflexión en torno a la situación de Chile en la pandemia.
Como un hito en la reacción contra el modelo económico y político imperante de dicho país, se resaltan los hechos acontecidos el 18 de octubre de 2019, momento en el cual se produce, según sus autores, un despertar en la acción colectiva y comunitaria frente al modelo individualista del sistema capitalista. En medio de ese proceso aparece abruptamente la pandemia y con ella un enorme desafío al proceso de reactivación del tejido social. Los procesos se virtualizaron y a su lado se iniciaron medidas estatales de corte restrictivo y de control que impidieron actividades presenciales promotoras de ese trabajo colectivo. La reacción oficial en tal sentido, de acuerdo con lo indicado por los y las autores, denota una adscripción persistente y comprometida con medidas neoliberales, poco sincronizadas con las necesidades de los y las pobladoras más necesitadas. A pesar de ello, ay, perdón, un momento que aquí se corrió. A pesar de ello, el trabajo territorial mediante la realización de asambleas de diversos tipos de actividad colectiva no se detuvo y por el contrario encontró en las condiciones sanitarias un motivo más para su fortalecimiento. Comités, ollas comunitarias, iniciativas de apoyo socioafectivo fueron algunas de las acciones que han permitido enfrentar la pandemia y fortalecer el trabajo territorial en espacios de micropolítica. Este factor ha sido determinante para la definición de una tensión existente entre comunidad e inmunidad, conceptos sugestivos que resultaran de gran interés para quienes pueden acercarse a los textos que estamos en este momento presentando. Por su parte, Brasil comparte con Chile el haber vivido algunas décadas de su historia reciente bajo las condiciones impuestas por el régimen militar afín a los postulados del neoliberalismo. Ambos países también enfrentaron procesos de transición a la democracia a finales del siglo XX que significaron retos fundamentales con respecto a la herencia de su régimen anterior. El artículo Pobreza, Punitivismo y Control, rumbos de la asistencia social en Brasil en el contexto de la crisis, ofrece un análisis de los efectos de un legado que todavía marca el rumbo y el destino de los brasileños y brasileras. A pesar de que con la reforma de la Constitución de 1988, dicho país pretendió abrir espacios democráticos y sistemas de asistencia orientados a la garantía de los derechos de todos y todas las ciudadanas en condiciones de igualdad. De acuerdo con sus autores, la crisis estructural del capitalismo y el legado autoritario y clasista del país tensiona e impone fuertes restricciones a la pretensión de instaurar un sistema público asistencial universal. Este nuevo modelo, materializado en el Sistema Único de Asistencia Social, contrario a garantizar condiciones mínimas de subsistencia para las clases más desfavorecidas, contribuye, según los autores, a reafirmar un modelo punitivo y de control sobre los agentes sociales. En el marco de la pandemia y con la orientación política del gobierno nacional actual, esa tensión se ha hecho aún más evidente en medio de la radicalización de medidas neoliberales que han profundizado las condiciones de desigualdad en el territorio y frente a las cuales los actores sociales abanderan resistencias locales y resilientes fundamentales para asumir y mitigar la crisis. Como se advierte, entre las alteraciones provocadas por la pandemia, una que sin duda tiene especial relevancia es aquella relacionada con la radicalización de las condiciones de pobreza. En todos los rincones del mundo, la dispersión del virus y de la enfermedad del COVID-19 implicó una afectación mayor de la población más pobre. Como se constata en las cifras de la CEPAL antes reseñadas, en América Latina el desafío de la pobreza ha perseverado por décadas sin solución aparente. De ese marco analítico hacen parte los trabajos que se presentan en la revista bajo el segundo eje temático, Capitalismo, Acciones Políticas y Pandemia,
El artículo Políticas para enfrentar la pobreza en Brasil trae una interesante exposición de camino seguido en materia de políticas públicas en Brasil orientadas a enfrentar este fenómeno. El texto parte de una reflexión conceptual sobre el significado de la pobreza y su tránsito desde una perspectiva unidireccional y economicista, limitada a las condiciones de la renta, hacia una mirada multidimensional y relativa, más alineada con la tesis de Sen, quien relaciona dicho concepto con la imposibilidad de desarrollo de las diversas capacidades humanas. A partir de esta aproximación, el artículo contribuye a la comprensión de las líneas de políticas de lucha contra la pobreza en Brasil, las cuales tienen como signo común en las últimas décadas su articulación con los postulados neoliberales, su énfasis en la focalización y no en la universalidad, y su ineficacia a efectos de revertir su incidencia en un país marcado por la discriminación racial, de género y económica. Ahora bien, el artículo Neoliberalismo, crisis estructural y sociosanitaria en Chile, la resistencia desde políticas emergentes territoriales en Valparaíso, nos muestra que aunque hasta hace pocos años en Chile parecía una excepción Chile parecía una excepción en el contexto latinoamericano, como consecuencia de sus índices económicos y sus condiciones de seguridad, las fuertes protestas llevadas a cabo en 2019 evidenciaron un gran inconformismo popular contrastable con aquella imagen. Este trabajo desarrolla un sugestivo análisis de la situación política y socioeconómica de dicho país en el marco de los hechos de convulsión social mencionados y del fuerte impacto que tuvo la pandemia en medio de esta situación. Las conocidas vetas del neoliberalismo como política económica se hacen visibles a partir de sus reflexiones. En el país latinoamericano, donde esta corriente ha exhibido sus más extremos efectos. El artículo describe las condiciones de desigualdad a que ha conducido la implantación de este modelo, su agravamiento en medio de la crisis sanitaria y la respuesta gubernamental inscrita en la misma receta. Muestra también, sin embargo, manifestaciones de resistencia desde la organización social y popular en ciudades como Valparaíso, que han hecho de la adversidad en la pandemia y de la persistencia del modelo económico heredero de la dictadura motivos para crear y recrear formas diversas y distintas de convivencia, así como medios de supervivencia de los sectores más vulnerados. Desde el marco de interpretación sugerido en esta segunda línea temática, un agudo análisis sobre las consecuencias de los espacios de lo íntimo sorprenderá a los y las lectoras en esta entrega de nuestra revista. La pandemia no ha puesto en tensión solo las instituciones públicas estatales encargadas de proveer políticas para solventar la crisis. Instituciones tradicionales estudiadas y analizadas desde el trabajo social como la familia, o también se han visto sometidas a presiones y tensiones provocadas en el marco de estereotipos que resultan cuestionables. El artículo Notas sobre familias y pandemia, la restauración conservadora de la familia tradicional, trae una poderosa reflexión al respecto. La noción de familia construida en el marco de las revoluciones, la industrial y la francesa, fue planteada como el eslabón sobre la sociedad y el individuo, como la institución encargada de estabilizar esa relación y proveer las condiciones adecuadas para el proceso de socialización. Esa idea tradicional se ha revitalizado en el contexto de la pandemia a partir de las concepciones homogeneizantes y ciertamente románticas que ponen buena parte del peso en las soluciones a la coyuntura sobre los hombros de dicha institución. Ahora en función no solo de atender las condiciones socioafectivas tradicionales, sino también las laborales y productivas. El familismo sanitario
cuestionado en el artículo, se ha erigido así como una de las características de respuesta a la crisis, tanto en Uruguay, lugar de donde surge el artículo, como en la mayoría de los países en el mundo en donde se vive una etapa más de crisis y ajuste del capitalismo. El lector de este artículo podrá encontrar un cuestionamiento fundamental a dicha visión y sus consecuencias, así como una reflexión sobre la necesidad de reconfigurar las nociones de familia en contextos de crisis como el que vivimos. En medio de las situaciones adversas que trae la pandemia, en un contexto de marcadas dificultades, el trabajo social se reinventa y ofrece alternativas para el abordaje de tales dificultades, así como apuestas de investigación que ofrecen sobre la marcha análisis basados en evidencias, que rompen con visiones estructuralistas deductivas y ofrecen alternativas de observación que parten de las realidades y voces de los actores sociales copartícipes en la construcción colectiva de conocimiento. La tercera sección de la revista abre con el artículo Concepciones de salud, sistema de salud público-privado, trabajo social y pandemia COVID-19 en Chile. El trabajo muestra las dificultades chilenas frente a la atención de la salud pandémica dentro de un marco binario de oferta público-privada heredada del modelo neoliberal y sus consecuentes impactos privatizadores y mercantiles que segmentan y polarizan uno de los renglones vitales en la agencia de los gobiernos democráticos como es la salud pública. El artículo, que es el resultado de un análisis documental, dilucida así las tensiones estructurales del sistema sanitario chileno en medio de la sobrecarga de dicho sistema como consecuencia del impacto pandémico versus el anhelo ciudadano que reclama como legítimo derecho una atención efectiva. El trabajo toma referentes en contradicción en las concepciones de salud como derecho humano y como bien social, y lo que trasluce de forma clara las tensiones mencionadas. Finalmente, sitúa en medio de tal contexto ventanas de oportunidad y de fortalecimiento en la resignificación de los roles del trabajo social. Desde apuestas asistenciales, promocionales, educativas, organizativas y de gestión social, que ubican la acción de la profesión en el plano de la protección de la salud como derecho, pero también como un bien social, mediante, abrimos comillas, acciones asistenciales, evaluación social focalizada y gestión de beneficios y subsidios. Y apoya la implementación de la política pública y la acción colectiva organizada. Si bien el impacto de la pandemia en las condiciones de pobreza y desigualdad ha sido notorio en los países latinoamericanos, la población de países europeos no ha permanecido al margen de sus efectos, especialmente los actores tradicionalmente impactados por las relaciones de desigualdad, entre ellos los jóvenes, las mujeres, los migrantes, los adultos mayores. Todos ellos han sufrido sus consecuencias más fuertes. Así lo muestra el artículo Exclusión social, pandemia y políticas sociales en España. Un análisis desde el trabajo social. De acuerdo con el documento, la sociedad española fue una de las más afectadas por el COVID-19 en el contexto europeo, lo que ha puesto a prueba los servicios sociales del Estado y su capacidad de contener el proceso de empobrecimiento y precarización de las poblaciones mencionadas. El artículo hace un recuento de las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la crisis y resalta el valor tanto de los servicios sociales como del trabajo social en estas épocas de crisis económica, restricciones a la movilidad y deterioro de las condiciones emocionales de los ciudadanos. Esta contribución permite entender cuál fue la relación de las instituciones públicas en dicha situación, en particular en relación con las poblaciones más vulnerables y afectadas,
los retos que se presentan en tales circunstancias y los cuestionamientos a la capacidad de reacción de los servicios sociales españoles frente a coyunturas de esta naturaleza. Finalmente, nuestra revista cierra su dossier con el artículo denominado La intervención de trabajo social en tiempos de COVID-19, una apuesta de proyección social universitaria desde el enfoque sindémico. En este artículo se sistematiza para el caso colombiano una propuesta innovadora de intervención desde el trabajo social para asumir la compleja situación provocada por el impacto del COVID-19. Impacto que se generó principalmente en aquellos escenarios con mayores vulnerabilidades socioeconómicas. El artículo presenta de forma parcial los resultados de la sistematización de la intervención denominada Línea de Atención y Acompañamiento Social Unicol Mayor de Escucha, la cual atiende 3 temas de suma importancia en medio de la contingencia. Derechos ciudadanos, primero, derechos ciudadanos en el marco del COVID-19. Segunda, orientación en temas de familia, género y violencias. Y tercera, orientación en herramientas para la salud. Dicha línea de atención pretende asumir una intervención e investigación ética a partir de la promoción y la pedagogía y desde una visión sindémica entendida como la comprensión diferencial de los riesgos y factores protectores en torno a los impactos biológicos y las vulnerabilidades socioeconómicas provocadas por la propagación del virus. La apuesta marca una impronta sobre la creación de nuevas formas de sentido en medio de un panorama complejo, donde la investigación, pedagogía e intervención del trabajo social logren superar las visiones dicotómicas tradicionales en el abordaje de los fenómenos sociales y permita, abro comillas, la construcción colectiva y participativa del conocimiento. La sistematización reflexiona sobre los aprendizajes derivados de la puesta en marcha de la experiencia, que sin duda ofrecerán al lector innovaciones prometedoras en la materia. Para finalizar, solo resta decir que la interconexión entre las categorías pobreza, pandemia y políticas emergentes que sugiere el número de la revista no podría ser más acertada a la luz de la actual situación global. Los crecientes retos que deberán asumir los tomadores y las tomadoras de decisiones a nivel mundial les interpelan desde la heterogeneidad de los impactos pandémicos, las tradicionales amenazas, las incertidumbres a largo plazo y el significado social y político de esta avalancha de transformaciones de la vida social y económica que experimentamos. La edición de nuestra revista, esta edición de nuestra revista de Trabajo Social, ofrece un análisis crítico y riguroso de la coyuntura que hoy nos sorprende y nos advierte sobre la concurrencia de los múltiples desafíos ante el desplome de certezas que acorazábamos como salvaguardas de una seguridad humana mal repartida en el marco de un modelo económico que da muestras de ser incapaz de ofrecer respuestas efectivas frente a los sobresaltos de la vida planetaria. Profe Esperanza, disculpa, ¿me escuchas? Sí. Es que nos están reportando que tenemos problemas de sonido, entonces si quieres podemos parar un momentico y para volver a conectar el sistema que no está funcionando muy bien. ¿Y en qué momento o qué, desde dónde recomienzo? Dame un momento, por favor.
Profe, ¿puedes hablar para ver si te escuchamos bien, por favor? Hola, ¿no me escuchan? ¿Me escuchan o no? Es que está el internet como fallando un poco, pero me dicen que sí está la transmisión, pero que se está escuchando cortado. Si alguien nos puede... ¿Cuál es la recomendación? Porque ya yo terminé de leer y vamos a iniciar el conversatorio. Sí. Entonces, ¿Será usted que me terminemos? dice cuál será la recomendación. Sí. No, la verdad, yo creo que es como problema del internet y ahí sí no podríamos hacer mucho. Pues igual estamos grabando para que igual queden las memorias. O de pronto luego se puede Pero cambiar el video. sí, tal vez escuchando mejor. Listo, dicen que ahora sí están escuchando bien. Creo que se escucha principalmente por Facebook porque la transmisión en YouTube no está como conectando muy bien, pero creo que ya podemos seguir. Natalia, ¿me confirma si está todo bien en Facebook? Sí, por Facebook está todo correcto. Listo, dale. Entonces sigamos, profe. Bueno, Gracias. mm, estábamos reseñando de alguna forma los elementos centrales de la revista y como había indicado al comienzo, la línea editorial, ¿no? Los ejes, el subtexto que queríamos compartir y desde el cual se amarran cada uno de los artículos que nos presentan y que como podemos avisorar también permiten comprender la dialéctica social, política y económica que estructuran estos tiempos, ¿no? Por un lado, políticas restrictivas, represivas, por otro lado, acciones colectivas, ¿no? Que construyen tejido social, que se resisten a lógicas individualistas, que abrazan, que soportan, eh, pero también, obviamente, en contextos hostiles. Por otro lado, las sobrecargas justamente de esas instituciones de cuidado, como el caso de la familia. Para profundizar en esta conversación, en esta discusión, habíamos dicho, tenemos hoy como invitada a la doctora Daisy Arrubla. Y pues tenemos como algunos elementos para conversar que preparando la conversación decíamos, bueno, vamos a abrir discusión, pero seguramente son temas eh, de larga data, ¿no? Que requieren conversación profunda. Profesora Daisy, la primera pregunta que nos gustaría traer a este escenario y obviamente desde su conocimiento, ¿cierto? Desde su experiencia, ¿cómo puede analizar esta relación de políticas públicas, pobreza, en un contexto colombiano, pero también de la región? ¿Cómo podemos hoy verlas, ¿no? ¿Cómo podemos hoy generar elementos para reflexionar sobre este engranaje? Gracias, profe Esperanza. Estaba aquí tomando algunas notas de la revista, ¿no? Que creo que nos convoca y nos da un panorama de apertura. Yo quisiera empezar preguntándonos qué entendemos allí por política pública. Creo que es un primer elemento que nos permite introducirnos y allí plantearía, pues hay como una definición funcional, si así lo podemos decir, de la política pública en términos de que una política pública es una respuesta de un Estado a unas necesidades de una población. Digamos, esa es la definición más benigna, si se quisiera nombrar de alguna manera, ¿no? Ahora el punto está un poco y esa respuesta cómo se configura. Y allí diría que cuando nos devolvemos
un paso atrás y pensamos que la política pública en realidad responde a unas relaciones de poder donde hay unos actores políticos que además tienen sus propios intereses y su propia agenda, nos permite entonces entender que un problema va a ser visto de una u otra manera según los diferentes actores y que finalmente esa política pública en ese ejercicio de fuerzas políticas va a terminar siendo influenciada por una manera X o Y de pensar. Diría que esa política pública nos va a representar entonces una manera de concebir un problema, una manera de pensar lo justo, que es justo para una sociedad, y una manera de operar lo justo. A esto, digamos que yo le sumaría que la política pública también es una manera de nombrar y una manera de crear subjetividades. En este sentido diría que cuando decimos una política, las políticas públicas en el marco de la pobreza o en el marco de la pandemia, también nos llevan a pensar qué subjetividades y qué nuevas identidades se han creado allí en el marco, digamos, en esta relación pobreza y pandemia, ¿no? Y cómo clasificamos también a los grupos poblacionales. Ese sería como un primer elemento que quisiera proponer en reflexión para justamente plantear que esas políticas públicas han venido estructurándose no necesariamente como una respuesta de coyuntura. Yo diría que por el contrario, las políticas que se dieron en el marco de la pandemia tienen una trayectoria en su formulación y una trayectoria no tan posibilitadora. Podríamos decir que eh, en el tema de pobreza, prácticamente desde las políticas que ingresan con el consenso de Washington a finales de los 80, ya se veía, digamos que, unas enormes brechas de desigualdad social y unas cifras que en su momento resultaron bastante alarmantes. Tengo en mi mente, o más bien como para retomar allí un poco, diría que esas políticas del consenso de Washington eh, basadas pues en esta idea de la disciplina fiscal, basadas en los procesos de privatización de la seguridad social, en particular de los regímenes de seguridad social, van a marcar un derrotero que nos castigó muy fuerte durante la pandemia y que creo que es uno de los elementos de continuidad que durante la contingencia de la pandemia hicieron tal vez o amplificaron ese sufrimiento humano de las poblaciones. Saqué por aquí un par de cifras solo como para dar ejemplos de lo que estoy expresando. En el año 90 hablábamos para la región de las Américas que cerca del 51% de la población se encontraba en pobreza y cerca del 15.5% se encontraba en pobreza extrema. Es decir, que ya para el 90 teníamos una situación de alta vulnerabilidad social de la población, cifra que con las denominadas políticas de reducción de la pobreza, pues tuvieron algunos impactos. En el 2002 se hablaba de 31% de población en extrema pobreza, 45% de población en pobreza. Y entre el 2010 y 2018 se hablaba de una reducción pasando del 31% al 11% en población de pobreza extrema. Cifra que nuevamente ya para el 2021 empieza a incrementar y que es la que pone, digamos, la alerta. Pero incrementa un 13.8% y la cifra de pobreza a un 32%. Con esto quisiera decir que por lo menos en términos de indicadores, de estos indicadores grandes, ¿no? De estos números, uno diría, pues no estábamos tan bien a finales del 2018, es decir, teníamos una situación de vulnerabilidad social que justamente en el marco de la pandemia, pues simplemente se hace más visible y se acentúa para ciertas categorías
poblacionales. Estas políticas de ajuste o de reducción de la pobreza que se implementan en la década de los 2000 tienen algunas características que algunos de los autores que se han nombrado en la revista y que han contribuido a la revista han mencionado. Yo diría que tal vez una de las principales características que tienen estas políticas es justamente esta idea de focalizar los subsidios y de descuidar el eje estructural económico que es el mercado laboral. Entonces, por un lado se mantiene una gran desestructuración del mercado laboral, se mantienen unos altos niveles de informalidad. Esto pues tiene matices en las Américas. Hay países con mayores niveles de informalidad como la región, por ejemplo, de Haití o incluso Colombia en ciertos lugares, y otros con menores niveles de informalidad, pero digamos que como una característica mantienen la informalidad del mercado laboral y remedian la situación no vía salario, sino vía subsidio. Creo que esa es una característica central de estas políticas que, como expreso, pues llevamos 3 décadas de esa misma fórmula, ¿no? De esa misma receta. Y diría que en ese mismo marco, justamente pues nos toman con unos sistemas de seguridad social precarizados, no solamente porque el régimen pensional para las Américas tiene bajas coberturas, en particular para países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, algunos países de las Antillas, sino también porque nos toma con un sistema de seguridad social en salud también precario. Aquí solo quisiera mencionar lo que pasa en Colombia para que empecemos como a hilar allí la conversación, y es que si la seguridad social en salud está ligada a la contribución del trabajo vía salario, ¿cierto? Bien sea en esta un poco esquizofrenia de ser trabajo empleado, ¿no? De que el patrón no sea el que aporte, o de que uno aporte para poder trabajar, que es los trabajadores, lo que se ha denominado trabajadores independientes. Si esa es la matriz central de la seguridad social, al aumentarse el desempleo, pues lo que estamos golpeando es justamente el sistema financiero de esa matriz central. Entonces, las personas quedan en desprotección justo cuando más la necesitaban. A este segundo elemento quisiera sumarle pues la ausencia de otras políticas de protección social que tal vez en países en algunos países angloeuropeos vienen implementándose prácticamente desde la década de los 80. Ejemplo de ello, lo que ha sido llamado el cuidado de largo plazo, que finalmente termina siendo unas formas de cuidado para poblaciones que lo requieren en perspectivas pues más, digamos, de género, que permiten que las mujeres también tengan otras posibilidades de compensación y de reconocimiento de su trabajo. Yo creo que por allí iría dejando en ese primer momento. Como les decía, hay un par de cifras allí para tener presente, ¿no? El desempleo en jóvenes, por ejemplo, que es el que, digamos, ha sido más dramático durante el momento de la coyuntura, pero que Colombia ya lo venía reportando, el primer empleo como un fracaso, pues, para la población, tanto profesional como para las categorías no profesionales. El desempleo en las mujeres y la dificultad y la pérdida, este documento de CEPAL del 2021 creo que hace un llamado muy fuerte en ese sentido. O sea, cuando nos dice hemos retrocedido 18 años en la inserción del mercado laboral de las mujeres, pues creo que nos deja un mensaje muy claro de la inestabilidad que tenían, que se tiene en el mercado laboral, y que particularmente tenemos las mujeres en esa inserción. Tal vez hay un tema que es menos
conversado y que yo solo dejaría allí como apuntalado, ¿no? Y es que justamente la pandemia, en términos biológicos y de pérdida de vidas, afectó una población importante que eran las poblaciones mayores, ¿no? Las personas mayores de 60 años o las poblaciones, digamos, de adultez con comorbilidades. Yo diría que allí tendríamos que unir dos elementos. No solo la fragilidad biológica que pudiese haber estado por una carga de enfermedad que no necesariamente tendríamos que haber llegado de esa manera. Yo siempre dejo allí la pregunta de cómo nos imaginamos al viejito Mick Jagger, ¿no? ¿Cuántas comorbilidades tendrá? Solo para mencionar que no tenemos por qué llegar a viejos pues con una discapacidad generada por enfermedades crónicas. Pero además de eso diría que esa franca vulnerabilidad en la que las personas mayores estuvieron, dada la ausencia de una pensión social contributiva o no contributiva, creo que es un elemento por lo menos de justicia social a mencionar en el fracaso de las políticas pues que se tienen en términos de afrontar la pobreza y que se implementar, porque finalmente son unos beneficios bastante de baja calidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos que los subsidios solidarios son beneficios de muy baja calidad donde las personas pues no pueden vivir con ello. Es como un pañito tibio, es como colocar un algodoncito frío en la frente cuando se tiene 38 grados de temperatura. Con seguridad no va a ayudar. Podría refrescar un segundo, pero no va a ayudar demasiado. Dejaría allí, profe, para ir iniciando. Gracias, profe. Yo quisiera subrayar algunos elementos que situaste ahí, como dices, para abrir la discusión. Uno, cómo la pandemia amplificó o el sufrimiento que trae la pandemia se amplifica por las condiciones de vulnerabilidad que experimentan determinados grupos. ¿Sí? No todos los grupos, porque socialmente, por la protección social que puedan tener determinados grupos en un contexto de desigualdad, pues seguramente la pandemia llega con fuerza, claro, pero las capacidades y las posibilidades de enfrentarla son distintas. Sí, la pandemia sí llega y obviamente se ve, se expresa, se agudiza en esos contextos ya previamente vulnerados, ya que ya llegan ahí. Y sobre la relación política pública y pandemia y pobreza, que vamos a hablar más adelante de pandemia, pero me parece interesante subrayar cómo sitúas ahí la precarización del trabajo, ¿no? Cómo esa precarización del trabajo no solamente tiene que ver con la reproducción del día a día, ¿cierto? Con la capacidad que pueda tener cada uno de los individuos vía su remuneración y las condiciones, sino que al tener un sistema de salud que se soporta en un trabajo asalariado, ¿cierto? Pues si ese trabajo asalariado no es robusto, no es potente, pues tampoco está el sistema. Y como siempre, entonces vamos a quedar con estos grupos ampliamente precarizados porque no tienen las condiciones de trabajo para poder tener un sostenimiento, pero tampoco pueden tener un sistema de salud robusto porque justamente el sistema sí está organizado vía ese trabajo. Y obviamente eso complejiza como el análisis, ¿no? Que no solamente se trata pues de cómo aumentar la inversión del Estado, digamos, vía, ¿cierto? Mayores recursos para la salud, sino de cómo se crean las condiciones para que esos recursos lleguen, sobre todo en un sistema como el nuestro. Y nuevamente, como ligando ese contexto que propones allí, ¿cómo juega ahí la pandemia? O sea, como, aunque has planteado como algunos elementos, pero ¿qué ha hecho este país en medio de esa pandemia? O sea, ¿cómo ha enfrentado como estos dos desafíos
o qué no ha hecho, o qué ha hecho mal, ¿no? Bueno, ¿cierto? Eh, ¿Cómo fue la respuesta de alguna forma, cierto? Lo estabas diciendo como al final, como el algodoncito en la frente, que a veces lo que trata de decir es sí estoy haciendo algo, cuando pues ese algo es poco efectivo, pero em, ¿qué, qué no ha hecho, pero qué se podría hacer también, ¿no? Como qué habría que cambiar. Sí, yo quisiera allí señalar un par de elementos que vienen en tu pregunta. Digamos que si uno pensara, o no, si uno pensara, realmente muchas personas lo han planteado en términos de cuáles son como esas nuevas formas de sufrimiento humano que se han generado en el marco de la pandemia. Y cómo se respondieron a ellas. Entonces voy a plantear un par de elementos allí. Digamos que uno diría una forma de sufrimiento humano pues explícita que además digamos las personas lo hicieron visible con los trapos rojos, ¿no? Recién empiezan, digamos, las medidas de principalmente de confinamiento o de aislamiento más bien preventivo. Creo que ese elemento del hambre como un eje central que nos trae la pandemia y que nos recuerda que estaba ahí presente, es tal vez uno de los puntos donde más necesidad de reflexión desde mi perspectiva habría. No solamente lo vive Colombia, lo vive pues, Bolivia, lo vivió Ecuador, lo vivió Perú y otros países de la región de las Américas. El otro elemento que y bueno, y cuando estamos hablando de hambre, en realidad lo que estamos hablando es de la carencia material para la vida, ¿no? O sea, no solamente que el acceso al alimento, sino una carencia total para la vida. Que por eso es tan dramático el haber visto los trapos rojos pidiendo auxilio. Y tal vez se nos está olvidando, ¿no? Y todos los días estamos hablando de que hay carencia de alimentos, que hay sobrecosto, que la canasta familiar y se nos olvida un poco que es que el hambre duele, que no es, digamos, humana, que es una acción inhumana frente a las poblaciones. El segundo elemento que quisiera allí colocar en esa lista como del sufrimiento humano es tal vez una de las autoras tal vez las autoras que estaban presentando lo de Brasil, se me escapa por acá el nombre, ya ahorita lo ubico, nos hablaban de estas medidas punitivas, ¿no? Entonces diría yo que tal vez ese segundo elemento que uniría yo a la política y al sufrimiento humano es la prohibición de buscar los recursos para la vida y de ver la familia, ¿cierto? Sufriendo y de saber que primero hay una carga punitiva legal, ¿cierto? Pero también punitiva social, porque cuando las personas se empezaron a movilizar, pues socialmente también se empieza a generar una presión fuerte, digamos, de no comprensión frente a esa movilización. El tercer elemento que quisiera allí colocar es las pérdidas de vida. Creo que aún no entendemos lo que significa perder la vida. En algún momento los compañeros y compañeras del Pacto por la Vida hablaban de la banalización de la vida, ¿no? Y la banalización de la muerte. Entonces, allí ese perder la vida, que no era si eran 100, si eran 200, que también en este momento se hablan de unas cifras bastante dramáticas, ¿no? En términos de la pérdida de vidas que se dieron. Pero no era solo la cifra, era todo lo que acompañaba ese perder la vida, el no poder acompañar al pariente o al familiar, el quedarse en casa sabiendo que ese familiar estaba muriendo en una institución, la orfandad que ha acompañado la pandemia. Creo que tal vez ese ha sido uno de los
indicadores más visibles de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, de manera muy pronta Perú se cuestionó sobre la orfandad e implementó algunas políticas en términos de subsidios, vuelvo a decirlo, de baja calidad, pero de subsidios frente a, o sea, como la pensión por orfandad, que no existía ni siquiera como categoría. Hablábamos de la pensión por vejez, por invalidez, y Perú empieza a hablar de la pensión por orfandad. Pero la orfandad es tal vez uno de los impactos grandes de la pandemia que no van a ser suplidos con nada, ¿no? Las personas van a tener su niñez, su infancia, adolescencia y vida sin los padres que perdieron, sin los abuelos que perdieron. Diría allí que hay otros elementos asociados a la pandemia que tal vez hicieron, digamos, se hicieron más visibles, ¿no? La violencia intrafamiliar, particularmente la violencia contra las mujeres y niños, la desescolarización de los niños, que hoy nos cobra también, también se habla de décadas, ¿no? De pérdida en términos educacionales, en términos de cobertura. La pérdida de viviendas, que si bien en Colombia no hemos conversado mucho de eso, en otras partes de la región, Argentina tal vez es uno de los países donde se ha hablado bastante de cómo las hipotecas, ante la pérdida de empleo, se perdió la vivienda. Entonces hay una serie de elementos en términos de las pérdidas humanas y de bienes materiales y de impactos culturales que nos hacen, digamos, reflexionar frente a la respuesta de la política pública. En esa medida, uno diría que una de las principales políticas que cogió carrera en la región de las Américas, en particular en Colombia, pues fueron los subsidios, ¿no? Que ya existían, vuelvo a decirlo, que son subsidios, digamos, en este marco de lo que se ha denominado las transferencias condicionadas en dinero, que lo que significa es que se dan subsidios monetarios a uno de los miembros de la familia o al núcleo familiar, y que para dar este subsidio se le exige algún cambio en términos de su comportamiento, básicamente. Son subsidios de baja calidad, son subsidios que no posibilitan, pues no llegan a ser un salario mínimo, es decir, que tendríamos que preguntarnos cómo vivir con menos del salario mínimo para poder ponernos en ese lugar, para poder entender qué significa para estas familias la vida con ese subsidio, que por supuesto cualquier persona que haya estado en una piscina sin saber nadar sabe que cualquier tablita ayuda, es decir, que por supuesto ayuda a una familia cuando no hay más, ayuda, pero que no necesariamente son dignificantes para la vida humana, que además de eso ubican o se establecen sobre la idea de que quién es el merecedor del subsidio es una categoría social que no logró por mérito propio tener los recursos para vivir en sociedad, ¿no? De hecho, la misma palabra subsidio ubica la idea de, digamos, de que al que se le da el subsidio es aquel que no logra por sus propios medios sobrevivir. Entonces creo que esa estructura cultural que está alrededor de este tipo de recursos, que además son recursos del Estado y que se entregan como si fueran sacados del bolsillo del gobernante, también fortalecen otras estructuras ya en términos políticos, como los clientelismos en los diferentes lugares, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando allí son unos vínculos recíprocos, como diría Sonia Álvarez, unos vínculos recíprocos entre personas que perdieron materialmente su vida, que perdieron sus posibilidades económicas y que los gobernantes utilizan para crear unos lazos más condicionados en términos políticos. Yo diría que esos son como elementos que están allí presentes. Otro elemento fuerte que por lo menos lo tengo más claro para Colombia se da son con las ayudas
al empresariado. Y creo que eso es algo que aún falta estudiar más, ¿no? Entonces, si por un lado habían subsidios para ciertas categorías poblacionales, por otro lado sí se dieron unos incentivos económicos para el empresariado. Habría que entender mejor esos incentivos económicos que oportunidades abrieron, ¿cierto? Y qué posibilidades permitieron en términos de mantener el trabajo. No me atrevería a juzgarlo, solo quisiera dejarlo enunciado porque creo que fue el otro, digamos, la otra rama de políticas económicas que estuvieron presentes. De otra parte, sabemos pues que estuvieron las políticas propias que fueron más referidas justamente al proceso de prevención del contagio, que son las políticas del aislamiento, las políticas pues, ya del uso de la mascarilla y demás, que justamente buscaron pues frenar, digamos, las posibilidades de contagio. Digamos que pues allí como médica yo tendría que decir que con seguridad creo que fueron positivas, ¿no? En términos de la lógica de la enfermedad per se. Sí, tendría que expresar eso. Creo que las problemáticas están más alrededor, no del aislamiento per se, como se estableció, sino más alrededor de las políticas económicas y de otras políticas para la vida. Por ejemplo, en términos de la carga emocional que trae la pandemia y el confinamiento per se, la ausencia de políticas de salud mental. Creo que ya entrando un poco más en el campo de la salud, es tal vez una arista allí fuerte que tendríamos que reflexionar, porque Colombia en particular pues no estaba enfrentada por primera vez a una fuerte carga emocional, o sea, somos una ciudadanía que venimos de procesos que han generado choque. Teníamos la encuesta de salud mental o tenemos la encuesta de salud mental del 2015 que nos había puesto unas alertas. Sin embargo, pues la pandemia vuelve y nos toma sin ningún tipo de posibilidades, digamos, ya de operación de una política de salud mental que llegue a los hogares y no solamente que se quede en el consultorio de la EPS. Creo que esos son como elementos allí alrededor de este tema. Y finalmente diría, cuando enunciaba el tema de la orfandad, pues un bienestar familiar que no lo vimos actuar, o por lo menos no fue tan fuerte su actuación, ¿no? En términos de esas orfandades que se estaban dando y que se generaron. Creo que allí hay varios elementos que todos, digamos que en una mirada conjunta de lo que nos están hablando es de una baja o de una mirada muy reduccionista de la política social, que no logra entonces armonizar una respuesta en salud, una respuesta en términos del bienestar de las familias, en términos del bienestar comunitario, y que sitúa principalmente la respuesta en un subsidio de muy baja calidad para las poblaciones, sin que puedan tenerse otro tipo de elementos de una protección social más ligada a los derechos humanos y a los derechos universales. No sé, profe, dejaría por allí por ahora como esas reflexiones. Gracias. Bueno, creo que son muy provocadoras las reflexiones que presentas y entonces no me puedo quedar tan callada, pero por lo menos quisiera recoger algunas líneas porque resalto, subrayo que sitúas la experiencia concreta del sufrimiento, ¿no? Como un lugar para pensarlo, pero también para comprenderlo y desde allí también comprender la intervención en clave de dignidad humana, porque
tú dijiste al comienzo, el hambre duele, ¿sí? Y me pareció una frase clave porque hay una experiencia de tener hambre, ¿sí? Y son como que rápidamente los datos de cuántas personas necesitan o cuántas personas están en determinada condición, como que desvanecen la experiencia concreta de lo que es el sufrimiento del hambre. Mm, y cada uno de los elementos que ibas planteando, yo pensaba justamente en cómo recuperar esas vivencias, o sea, cómo hacer presente las vivencias del sufrimiento para poder justamente pensar las políticas. Mm, La experiencia de perder la vida o de perder, o que un ser querido o cercano pierda la vida en este contexto, ¿no? Esa experiencia de vivirlo en un contexto como este, ese dolor. eh, Bueno, ¿cómo lo situamos en el contexto? Y tendrá que ver seguramente con la salud mental, pero también tenía que ver con la precarización económica cuando a quien perdemos es un proveedor, ¿no? O somos dependientes de ese proveedor. Y entonces esa experiencia de perder la vida está atravesada por el dolor, por obviamente el sufrimiento emocional, pero también por el sufrimiento económico que en algunos contextos puede generar. La experiencia, estaba aquí apuntando como el chantaje del apoyo, ¿no? O de la política, porque se generan los subsidios, pero son como subsidios tramposos, porque de alguna forma ahí hay un chantaje frente a una condición de pobreza y vulnerabilidad que se pretende resolver como tú dices, ¿no? Con un subsidio de baja calidad, pero que es chantajista porque con ese subsidio también esperan un comportamiento disciplinado y acorde con las necesidades de quienes sí pueden, digamos, guardar esos comportamientos, pero las condiciones de precariedad siguen estando ahí. De alguna forma, sobre todo para las ciencias sociales y para muchas líneas de investigación que se conectan justamente con el sufrimiento concreto, pues ahí son líneas que valiera la pena no olvidar tan rápidamente, como que superamos la pandemia, entonces ya estamos en otro contexto. Y, y estos sufrimientos que se hicieron visibles, pero que siguen siendo parte del día a día de muchos grupos de población, solo que hoy, con la dinámica activa, vuelven a quedar en el subtexto, ¿no? Vuelven a quedar en el submundo y siguen estando allí. Y finalmente, pues, como las otras miradas que también hay que darle a la pandemia, que no es solamente sufrimiento biológico o el daño biológico que puede tener, sino también en la salud mental. O sea, están correlacionados y bueno, sí, la información nos dice, no solo en Colombia, pero creo que tú bien acentúas, bueno, pero además en Colombia, en donde hemos tenido históricamente unos contextos de violencia tan crueles pues, que hace que estemos familiarizados con problemas de salud mental, ¿no? Con el sufrimiento psicosocial. Pero obviamente la pandemia también llegó y cargó a los sujetos y sobre todo a determinados sujetos con eso. Bueno, decía, no podía quedarme sin retomar como esas palabras claves, como darle mucho lugar a lo que tú hablabas de la experiencia, ¿no? De la experiencia concreta del sufrimiento, que muchas veces se pasa porque los datos objetivos pues resultan, las dimensiones de los datos resultan ser las más orientadoras. Y estas experiencias de sufrimiento creo que las vivieron mucho también quienes estuvieron en la atención en primera línea en la pandemia. Y quienes tuvieron que ser atendidos, o sea, quienes tuvieron que asistir a los centros de atención. En ese sentido, ¿cómo crees que, o cómo evalúas tú que vivieron, que experimentaron justamente estas personas, estos grupos, estos profesionales que tuvieron que atender en primera línea este contexto? ¿Cuál es el balance que haces de lo que significó esta experiencia para los profesionales, para los y las profesionales de la salud y
obviamente ahí estamos hablando de médicos, enfermeras, pero también de trabajadores y trabajadoras sociales, de psicólogos, psicólogas, de quienes están allí. Y bueno, si de ahí podríamos dejar algo, un aprendizaje también para transformar justamente esas primeras líneas, ¿no? Que, por decirlo de alguna forma. Sí, hoy me genera sorpresa que hayamos olvidado tan rápido la pérdida de vidas de los trabajadores de la salud durante la pandemia. Cuando la pandemia arrancó, ese era un indicador diario. ¿Cuántos trabajadores, médicos, médicas y otros profesionales y otros trabajadores de la salud perdían también la vida durante la pandemia? Creo que esa manera tan rápida, ¿no?, de normalizar algo que no es normal, tal vez debería ser un primer elemento que yo señalaría para la reflexión. Segundo elemento que en su momento fue bastante fuerte. Yo quisiera compartirles al ser del gremio de la salud, pues digamos que hay experiencias conversadas, ¿no? Experiencias conversadas sobre el sufrimiento que también los trabajadores de la salud experimentaron en ese momento al ver la impotencia que tenían para abordar la enfermedad, al ver la impotencia para abordar el drama social que las personas estaban viviendo. Creo que ese sufrimiento que también los marca, digamos, que deja también una huella allí, que alguien decía no es un burnout, no, esto es algo que es más fuerte porque es la imposibilidad humana en el marco de unas estructuras que hacen imposible el actuar humano. Entonces, esos dos elementos unidos, con esto quiero decir la ausencia digamos, de una respuesta institucional que también permitiera el accionar, pues incrementa también la frustración que en su momento se dio. A esto le sumaría la precarización, como tu profe lo mencionabas, ¿no? La precariedad laboral en la que están los trabajadores y trabajadoras de la salud, los médicos, las médicas, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales y otros profesionales que, aunque no necesariamente se ubican en salud, pues hoy cumplen un papel fundamental, sociólogos, antropólogos. Bueno, yo siempre cometo el pecado de ubicar psicología y trabajo social como trabajo de la salud. Yo sé que no es solo, que no es solo allí, pero creo que hay otras profesiones, otras formas interdisciplinares, ¿no?, que también se vieron allí vulneradas por lo que ha sido el contexto de pandemia. Tal vez un tercer elemento que quisiera allí sumar es esta manera tan individual de pensar que íbamos a resolver una tragedia mundial y que nos hace pensar que entonces el responsable de mi tragedia es mi vecino o mi vecina, y que llevó a un aumento importante de lo que se ha venido llamando desde el Ministerio de Salud los incidentes en la misión médica, ¿no? Y que se materializa en un aviso, en un ascensor donde dice usted no puede subir por este ascensor, o en que a una persona en un colectivo le escupan la cara porque va vestido o vestida de enfermera, ¿sí? O porque es enfermero, no porque va vestido, sino porque es enfermero o enfermera, ¿cierto? Creo que esa forma que se expresó a nivel mundial de rechazo y de temor frente al riesgo,
de aquel que estaba cumpliendo su misión, también debería llevarnos a una reflexión profunda de cómo reaccionamos como sociedad frente a una problemática social, y que reaccionamos desde unas categorías totalmente individuales, ¿no? Si en el ámbito de mi habitación no entra el virus, pues yo voy a estar totalmente protegido. Y nos hace entonces rechazar todo aquello que en principio consideramos riesgo, en este caso fueron los trabajadores y trabajadoras de la salud. Eso en un marco también de un sistema, digamos, de seguridad social y particularmente de riesgos profesionales, que no se ha pensado ese tipo de categorías culturales, para pensar que el riesgo laboral no es solamente el ergonómico, que no es solamente si me siento bien o si me siento mal, que es realmente muy importante, si paso muchas horas al frente de un computador o no, sino también cómo hay unas estructuras culturales que llevan a generar presiones en la salud física, incluso atentados contra la salud física de las personas y contra su salud mental. Yo diría que tal vez pondría el acento en esos 4 elementos: la frustración, la precariedad, estas formas culturales de individualizar el riesgo y de actuar frente a esta individualidad del riesgo, y la ausencia pues de una mirada más amplia de lo que significa el trabajo en salud. Fue clarísimo que teníamos un déficit de trabajadores y trabajadoras de la salud. Es clarísimo hoy que tenemos déficit de trabajadores y trabajadoras de la salud insertos en el mercado laboral, ¿sí? De categorías de trabajo como psicología, categorías de trabajo como odontología, categorías de trabajo como psiquiatría. Desconozco en el campo de trabajo social, intuyo que también, pero que el déficit no es de profesionales, que el déficit es de salario, de personas que tengan un empleo digno y que puedan ejercer su labor. Y que resulta totalmente paradójico cuando estamos diciendo que uno de los principales impactos de la pandemia ha sido justamente, digamos, las afectaciones psicosociales, para ponerlo en un campo un poco más amplio, no solamente en términos de la salud mental. Entonces, es como si no aprendiéramos, como si hubiéramos vivido una película de terror, apagáramos el televisor y ya. Y hoy estuviéramos pensando que se solucionó, pero todo eso está ahí, todo eso está en las casas, todo eso está pues en las formas de relacionarnos. Yo diría que los altos niveles de inseguridad que se están viviendo en las calles son reflejo de eso, son reflejo de que no hemos solucionado lo que está de fondo, y que pues no vamos a poder vivir detrás de un cristal toda la vida. Y entonces un poco la pregunta también hacia la sociedad tendría que ser cómo nos ubicamos frente a estos elementos que constituyen un valor supremo, ¿no? Como es la atención en salud y el cuidado en salud. Cómo volvemos a pensar si el sistema de salud que tenemos responde a ese valor supremo del cuidado de la vida, o responde a otros valores que hemos admitido como sociedad, y que yo diría pues no podríamos decir que son impuestos, porque los estamos admitiendo, cohabitamos con ellos, los naturalizamos. Tal vez en términos de recomendaciones, creo que sería importante pensar, estoy pensando más en el ámbito académico, ¿cierto? Esa formación interdisciplinar de los trabajadores de la salud, que tanto hemos logrado realmente avanzar, porque la pandemia pues, nos dejó interrogantes en todos los niveles, y vimos que no era solo una cosa del medicamento o de la UCI.
qué tanto gremialmente estamos logrando tener un lugar de discusión del salario, del mercado de trabajo, de las condiciones laborales, qué uniría esto con qué posibilidad tienen los jóvenes que hoy se gradúan de tener un primer empleo digno, ¿no? Un psicólogo, una psicóloga, qué posibilidades tienen de tenerlo y de mantenerlo y de sostenerlo. Y creo que allí, más allá de una política de gobierno, yo diría que valdría la pena una reflexión más fuerte, incluso desde la academia en ese sentido, que pueda poner una agenda política, en la agenda política, eh, un, el tema del mercado laboral para los trabajadores de la salud y otros profesionales que hoy son necesarios para pensarnos un servicio de salud. O sea, hoy uno creo que no podría pensar un servicio de salud si no piensa en el aporte de la sociología médica, por ejemplo, solo para dar incluso el derecho, ¿no? Son disciplinas que hoy constituyen la respuesta en salud. Gracias, profe. Importante este punto que subraya sobre la sobrecarga que tienen en este campo en este caso quienes se ocupan del cuidado de la salud, que pasa por justamente la redistribución equitativa de los cuidados en nuestras sociedades, ¿no? Y de quienes cuidan. Y aquí es palpable, es evidente que quienes cuidan la vida, en este caso, pues tienen la sobrecarga justamente de esas inequidades. Tienen la sobrecarga porque, tú decías, pues se veían desbordados, pero estaban ahí, ¿no? Estaban al frente, estaban exponiendo su vida y ellos y ellas tenían que hacerlo. Digamos, ellos y ellas no podían resguardarse en casa o tomar las medidas, sino que tenían que estar allá, en esa primera línea justamente, y ahí hay una sobrecarga, pero es una sobrecarga que también tiene que no tiene un acompañamiento social de cuidado, sino que tuvo un acompañamiento social, digamos, de alguna forma, por lo menos contradictorio, ¿sí? A veces uno veía que aplaudían en los balcones a los médicos, pero en el contexto concreto era pues las agresiones que que se sufrían en los espacios públicos, las violencias que se tenían, la exigencia de que sí se expusieran, como ese pedirles ir más allá, cuando lo que hay es una sobrecarga. Y creo que tiene que ver con esas sobrecargas de los cuidados, porque fíjense que uno de los artículos que nosotras también o que traían nuestras editoras, la profesora Luz Alexandra y la profesora Liliana, decías en el dossier, es también el lugar de las familias a las que también se les cargó ciertas responsabilidades o se les cargó más allá de lo que les tocaba, educar a los niños y niñas, o pues ahora les tocaba ser docentes. Bueno, hay una sobrecarga de todos aquellos que se encargan del cuidado, pero también al tiempo que se sobrecarga una subvaloración, como una agresión simbólica, ¿no es cierto? Como un señalamiento que hace mucho más dura la labor porque no hay el reconocimiento tampoco. No solamente lo material, una condición de desigualdad estructural, sino que también valdría la pena pensar nuestras estructuras simbólicas, ¿cierto? Los valores que nos proyectan en este contexto. Estaba recordando lo que tú señalabas, esta relación entre inmunidad y comunidad, justamente que es uno de los textos que también trae la revista, el texto de trabajo territorial y micropolítica en la pandemia, entre inmunidad y comunidad, porque ahí está como esa tensión entre quienes nos resguardamos y en ese resguardo realmente lo que rechazamos es el otro y la otra, no nos resguardamos para cuidar al otro o la otra, sino como para rechazar, y quienes pues abrazan la comunidad y es el cuidado del otro y la otra, y pareciera que aquí se puso en juego si somos una sociedad cuidadora o si somos una sociedad con muchas tensiones, con muchas preguntas sobre nuestra cultura.
me pareció también relevante ya en como para este cierre, de las lecciones que nos deja la pandemia para pensar en cómo podemos también gestar nuevas miradas, pero también nuevos procesos de transformación que nos sitúa, que nos sitúa a todos y todas. O sea, que ya no es solamente como esta demanda de el Estado debe, sino que habría que pensarnos como sociedad qué es lo que está pasando. Y en eso, pues vale la pena también señalar que no todos y todas, ¿no? Porque hay quienes, también los artículos lo mostraban, quienes sí apuestan por el cuidado, por crear tejidos, por avanzar. Pero obviamente lo que enfrentaron los trabajadores y trabajadoras de la salud, entendiendo con que todas esas profesiones que tienen que ver con esa atención, pues enfrentaron como la dureza de las desigualdades sociales, pero también de unas estructuras simbólicas en donde se reproducen inequidades en el cuidado, ¿no? Y en la valoración del otro y la otra, ¿no? Como esos cierres y esos enclausuramientos muy individualistas. Creo que tenemos, dejas muchos puntos, muchos pliegues interesantes para la conversación, para continuar con la investigación. Has punteado como los elementos clave, has hecho visibles no solamente lo material, sino también aquello que podríamos decir lo blando, ¿no? Eso que parece invisible, finalmente lo que teje, ¿no? Las estructuras simbólicas que organizan nuestra sociedad, como para pensar en que las reflexiones sobre los problemas de la pobreza, de las políticas públicas pasan por también pensar en cómo está estructurada nuestra cultura, qué valores nos organizan, cuáles son los proyectos de vida que forjamos y que perseguimos. Profesora Daisy, pues muchísimas gracias. Siempre serás bienvenida a este espacio. Ha sido una conversación enriquecedora. Yo no sé si hay preguntas que tuviéramos en el chat y que de pronto pudiéramos compartir ahorita, o si el problema de transmisión sigue teniendo ahí sus dificultades, Lorena. Sí, nos están compartiendo un par de preguntas de parte de Arlencio Pardo. Y la primera es, ¿de qué manera las nuevas subjetividades e identidades han aportado al surgimiento de nuevas políticas públicas durante esta pandemia que aún continúa? No sé si... ¿La repito? No, yo diría que, a ver, yo pondría la respuesta en dos elementos, comprendiendo, digamos, la política pública como un constructor de subjetividad e identidad. Diría que la idea del riesgo, ¿no? Y del contagio, voy a usar una expresión que es antigua, pero creo que nos permite volver a ella, y es esa idea de las clases peligrosas, ¿no? Entonces, la clase peligrosa es aquella que es pobre, que está en la calle, que además de eso puede contagiarnos. Y la clase peligrosa se mueve en distintos momentos y contextos. Entonces, los médicos, los enfermeros, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, ¿cierto? Se volvieron en un momento dado una clase peligrosa para aquel que estaba resguardado en el hogar. Mire, allí tal vez no estamos hablando de la categoría clase marxista, estamos hablando de esta idea del peligro. En otro escenario, una clase peligrosa fueron las personas viejas que tenían que salir a trabajar y que además de eso iban a quebrar el sistema de salud. Se volvieron una clase peligrosa a partir de este enunciado tan categórico de que eran los viejos los que se estaban muriendo, los que saturaban los sistemas de salud, viejos, viejas, escúcheme, yo uso la expresión vejez, no es algo peyorativo, las personas mayores estaban muriendo y estaban saturando los servicios de salud y además no se vacunan porque son desobedientes y además no entienden. Entonces, esta idea de la clase peligrosa, creo, al compañero que nos hace la pregunta, creo que nos permite movernos de diferentes
maneras. Hoy una clase peligrosa es aquella que no ha recibido la tercera dosis, ¿no? Que está trabajando, que digamos, los jóvenes también se volvieron una clase peligrosa en algún instante de estas narrativas, ¿no? Porque entonces se dijo, son los jóvenes los que están saliendo, no vacunados, los que están llegando con el virus a la casa y están generando que sus abuelos y abuelas se enfermen. Además de eso, en una categoría moral muy fuerte, como se presentó en los medios de comunicación. Entonces yo diría que ya per se, las políticas de subsidio han creado la subjetividad de esa población que no es meritoria, esa población que merece algo, o más bien, que no merece lo que yo tengo, que merece, que puede subsistir con muy poco. Recuerdo un exministro de salud que dijo, no todos comen langosta, entonces ya las políticas públicas per se nos han creado esta idea de que la langosta es para unos y para otros, pues ni siquiera atún, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y que además de eso no trabajan y que además de eso otros somos los que subsidiamos, desconociendo, por ejemplo, que al que estamos subsidiando, por lo menos en el tema de salud, es a los grandes empresarios que a través de personas insertas en el mercado laboral que comercian sus productos, no tienen seguridad social. No voy a dar nombres aquí, pero pues todos en los semáforos sabemos de quién estamos hablando cuando nos ofrecen un helado en un semáforo. Y no nos preguntamos por qué esa empresa no le paga un salario a ese señor o señora que lleva un morralito encima y que vende los helados de esta empresa, ¿cierto? O el señor que vende una u otra gaseosa en una esquina y porque esa empresa a la que le vende la gaseosa no le paga su salario. Quienes estamos pagando la seguridad social, entonces se crea la idea de que estas personas no trabajan y por lo tanto son subsidiados. Y en realidad ellos están allí desde muy tempranas horas, más de 10 horas de trabajo al día a sol y sombra. Entonces allí hay una formación de subjetividad que ya venía. A esto yo solo le sumaría esta idea de la clase peligrosa mediada por el riesgo del contagio. Que creo que incrementa pues las maneras de verlos. Con unas expresiones xenofóbicas con relación a poblaciones migrantes, con unas expresiones xenofóbicas con relación a poblaciones que en medio también de la pandemia y en el marco de contextos de conflicto armado han sido víctimas de desplazamiento forzado, ¿no? Entonces lo que estamos acuñando es una idea de clases peligrosas. Gracias, profe. Lorena, ¿tendríamos alguna otra pregunta? Sí, profe, también preguntan, ¿qué transformaciones mostró la pandemia que serían relevantes para la política pública en salud? Profe, yo quisiera anunciar una y te dejaría a ti porque creo que tienes más manejo también de este tema. Yo diría que, por ejemplo, las acciones que los pueblos indígenas hicieron son un ejemplo para todos y para todas. Digamos, no solamente sus acciones de cuidado al interior de su comunidad, que también en algunos momentos estuvieron mediadas por los cierres, sino también, por ejemplo, el tema de las vigilancias, voy a usar el concepto de vigilancia epidemiológica comunitaria, ¿no? Como un elemento allí central para cuidarnos, no para, digamos, no para un tema de inspección, de vigilancia y control, sino para el cuidado de todos. Diría que el Pacto por la Vida es al que, un movimiento al que debemos luego volver frente a qué logros llegó a tener, porque allí también se dieron expresiones voluntarias de académicos y académicas que pues movilizaron una agenda política, hicieron presión frente a mecanismos para vacunación, atención y otros. Y creo que además de eso también hay muchas expresiones en términos de lo que ha sido la respuesta solidaria frente al acceso a alimentos. Creo que allí hay cosas que también hay que aprender, no solamente en términos de la solidaridad, sino de la organización, de cómo operar la organización.
Quisiera dejar en mención algunas respuestas que se dieron, por ejemplo, en Ecuador, con respuestas comunitarias más en términos de movimientos estudiantiles, en relación, por ejemplo, al llamado, ¿no? A lo que son las respuestas de atención telefónica en salud mental, que creo que operaron mucho mejor en ese contexto, que pues nosotros no lo logramos operar, aunque se dieron principalmente en abril, lo que fue en el marco de las protestas sociales el año pasado, también se dieron algunas respuestas sociales frente al soporte psicológico, ¿no? Más como organizaciones sociales que dieron soporte psicológico. Creo que dejaría allí, sé que hay más, pero dejaría por allí. Sí, creo que la pregunta pues tal vez amerita una línea de reflexión más amplia, casi que una investigación que nos permita justamente repensar. Pero yo terminaría con los últimos elementos que estábamos señalando. Cómo creo que ha vuelto, ha permitido poner en el centro, esperemos que no lo olviden rápidamente, que el cuidado es el centro de la vida humana. O sea, que la posibilidad de la vida está en cuidar, que la salud no solamente tiene que ver con lo que se conoce como salud de enfermedad, con esa relación de lo biológico, sino que tiene que ver con los entramados comunitarios que pueden soportar, sostener relaciones de cuidado, relaciones de cuidado comunitario, y que los centros médicos cumplen un lugar, pero no pueden solos, se necesitan justamente coligarlos con otras relaciones sociales, pero que no pueden ser sobrecargadas, o sea, no puede ser de alguna forma que el cuidado se le cargue a determinados grupos y que ellos tengan que responder, sino que tiene que haber una redistribución de esos cuidados, y eso pasa por transformaciones en las condiciones laborales, como estábamos diciendo al comienzo, pero también en cómo nos situamos en lo comunitario, en lo colectivo, y cómo construimos a partir de ahí sentidos de trabajo, de acción social colectiva. No siempre podemos dejarle a otros la tarea, aunque eso no quiere decir que esos otros, el Estado, no pueda tener la responsabilidad, obviamente, frente a una coyuntura, por ejemplo, como la pandemia. Pero no es lo único, y tampoco hay una única forma de cuidar. Creo que la parte que estaba señalando la profesora Daisy, de que hay diferentes experiencias de cuidado que también son relevantes y de las que deberíamos aprender. Estos cuidados más comunitarios, más colectivos, que se mueven en diferentes registros, que reflexionan sobre cada una de las políticas que se presentan, y sobre esas se sitúan, ¿no? Las comunidades indígenas. Sobre las vacunas lo vamos a pensar, vamos a evaluarlo, si lo asumimos o nos protegemos de otra forma. Bueno, esas posiciones críticas frente a políticas que parecieran hegemónicas y que no podrían cuestionarse, creo que lo que ordena un poco las posibilidades de transformar políticas públicas como las políticas públicas en salud. Ahora, pues el camino, creo que también los aprendizajes, es que es muy difícil, que los desafíos son fuertes, porque no solo dependen de la política. Lo que estábamos tal vez planteando ahorita es que se requieren, digamos que esto es un juego en donde participan diferentes procesos sociales, desde las condiciones socioeconómicas que tienen que ver con la precarización laboral, pero también la cultura en la que estamos inmersos, si somos capaces de abrazar lo colectivo, lo comunitario, ¿no? De ir más allá de las necesidades, o el interés más bien, el interés individual. Bueno, yo creo que con esta última pregunta vamos cerrando este espacio. Nuevamente, profe Daisy, agradezco, y agradezco a la audiencia que nos acompañaron en estas reflexiones. Antes de terminar, yo de todas formas quiero invitarles a consultar la revista rápidamente, tal vez presentar en términos generales como el contenido específico que tiene la revista, subrayar que la línea editorial que hoy presenté la escribió la profesora Liliana Mesías,
y también la pueden encontrar en la revista. Se titula Radicalización de la pobreza y resistencias colectivas, efectos pandémicos o legados del modelo económico. Pueden encontrar los artículos que presentamos. También pueden presentar, van a encontrar una entrevista que le hizo la profesora Patricia Sierra y la profesora Luz Alexandra Garzón a la profesora Daisy. Entonces ahí yo creo que pueden también conocer en mayor detalle las reflexiones que hoy nos presentó la profesora Daisy. Vamos a presentar también reseñas que se relacionan con el tema. Les invitamos a curiosear. Documentos que nos advierten de otros pasados pandémicos y de cómo se miraron en su momento estas pandemias. Y finalmente, subrayar que la publicación está acompañada por las obras del artista plástico Jonathan Arley Pérez Penagos, quien es egresado de la Escuela de Artes y Letras de Bogotá, y que, como ustedes podrán apreciar, estas obras pues recogen ese avasallamiento, esa incertidumbre que marcó el contexto de la pandemia, y que también obviamente se recogen los textos que trabajamos, que se presentan, y en las conversaciones que hoy presentamos acá. Nuestra invitación a consultar la revista y también a reflexionar sobre los temas que hoy nos convocan. Muchas gracias, profesora Daisy, y muchas gracias a quienes estuvieron acompañándonos en esta presentación. Y bueno, hasta otra oportunidad. Profe Esperanza, gracias, y a las compañeras que nos están cooperando allí también. Un abrazo gigante. Muchas gracias y una feliz noche. Feliz noche. Un abrazo, profes, que estén bien. Gracias.